Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro mini taller del día de hoy jueves. Qué rico que están aquí, disfrútenselo bastante. Como siempre, es la invitación para que puedan sacar un espacio para ustedes, un espacio de introspección, de podernos evaluar, de poder mirar un poquito más allá de lo que vemos a diario. Bueno, durante esta semana hemos venido hablando de un tema que no es nada fácil, que es la convivencia familiar. Y no es nada fácil porque nos reta, porque en nuestra herida y a partir de nuestra relación con nuestras familias hay heridas, hay situaciones que de pronto no se han sanado, hay situaciones complejas, hay personas complejas. Entonces no es nada fácil esa convivencia, es todo un reto. Sin embargo, es la invitación para que reflexionemos un poquito y hagamos acciones en pos de mejorarla, ¿cierto? Y más en este tiempo que estamos viviendo, en este momento de confinamiento, en este momento de crisis, porque estamos ante una crisis que sin duda nos aporrea a muchas personas y sobre todo a nivel familiar porque nos obliga a estar ahí, todos con nuestras emociones, todos con nuestras formas de ser, todos con nuestros pensamientos y eso obliga a que estemos bajo un mismo techo. Entonces la idea es que podamos trabajar para estar un poquito más en serenidad y en convivencia amena, armónica con las personas que amamos. Bueno, queremos partir como de una realidad y es la siguiente. La semana pasada hablábamos de tres pilares que son fundamentales para nuestra vida: biológico, espiritual y mental, el psíquico. Todos tres, digamos, que nos sostienen en nuestra vida. A estos tres pilares se une un cuarto elemento y es el social. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, lo decía Aristóteles. Entonces, desde que nacemos estamos en contacto con el otro. No es posible vivir solos, siempre necesitamos de ese otro. Y en ese orden de ideas, quien nos ayuda a encontrarnos con ese otro y a estar en contacto con él, a aprender cosas con esas demás personas, es la familia. Esos primeros años de vida son fundamentales para ese proceso que se llama socialización. Esa socialización es la que me permite a mí convivir en sociedad, es la que me permite a mí estar en ese contacto con el otro. Y entonces, a nivel de convivencia, ese proceso de socialización es fundamental. ¿Por qué? Porque la socialización es ese proceso como de aprendizajes que necesitamos para relacionarnos con el otro. Entonces, si yo desde el principio tengo unos aprendizajes claros, unos aprendizajes sanos, unos aprendizajes, digamos, en armonía o sanos, podríamos decir, con referente a la otra persona, con referente a la sociedad, con referente a los otros. Entonces mi proceso de socialización va a ser mucho más sano, mucho más adecuado, mucho más, mmm, se va a adherir mucho más a lo que diario yo voy viviendo, ¿sí? La raíz latina de la palabra convivencia significa entendiendo las reglas. Entonces hay que empezar por ahí. Y la primera invitación que les queremos hacer. Vamos a pararnos en este momento a reflexionar sobre qué entiendo yo por una regla, qué entiendo yo por una norma, cómo fueron esas reglas y esas normas en mi familia. Porque cuando yo tengo claro la regla, cuando yo tengo claro la norma, cuando yo tengo claro, digamos, mi posición también frente a la autoridad, porque finalmente una regla y una autoridad y una norma, perdón, quien la impone es de pronto la autoridad. Cuando yo tengo claro esa interacción con el otro, me es mucho más fácil adecuarme a las reglas, me es mucho más fácil adherirme a esas reglas y a esas normas. Pero cuando tengo problemas, por ejemplo, con la autoridad, cuando tengo dificultades en relacionarme con ese otro, la manera como me habla, porque me habla de ciertas maneras, entonces ahí es importante irme a mirar un poquito de, bueno, ¿qué, ¿cuál es mi actuar frente a la norma? ¿Cuál es mi actuar frente a la regla? Y aquí los queremos invitar a que también viajemos a nuestras familias, a que viajemos a esa infancia donde a nosotros nos enseñaron eh, sobre esas normas y esas reglas, ¿cierto? Nos empezaban a enseñarnos cómo nos socializábamos con el otro. Entonces, lo primero que se requiere para una adecuada convivencia es un autoconocimiento. Primero, entenderme yo, entender quién soy, cómo asumo las reglas, ojo, cómo me enseñaron,
qué tengo introyectado en mi vida, o sea, realmente las tengo introyectadas, o sea, realmente a mí sí me las enseñaron, me pusieron los límites que yo necesitaba en los momentos en que necesitaba. Voy a poner un ejemplo. Cuando somos niños y empezamos ese proceso de socialización, pues no tenemos claro tanto el respeto. Entonces es muy fácil para uno como niños entrar a golpear a otro niño, entrar a arañar a otro niño, ¿cierto? Pero eso lentamente nos lo van enseñando a nosotros. Hay que respetar al otro, el otro es importante, el otro merece tu respeto, a ti te gustaría que te hicieran lo mismo, ¿cierto? Si yo tuve, digamos, un buen acompañamiento de niño frente a eso, genial, porque digamos que podría tener una claridad frente a esas reglas, frente a esas normas, me es fácil entender el otro, me es fácil poder pararme en la posición del otro y entender que actúa por cierta forma de ser, pero no entro a juzgarlo, ¿cierto? Es más fácil entender todo esto. Si por el contrario de pronto no tuve ese acompañamiento, pues me hizo un poco más difícil. Entonces, primer taller para el día de hoy o primera pregunta para el día de hoy, autoconocimiento. ¿Cómo aprendiste tú el tema de las reglas? ¿Cómo aprendiste tú el tema de la socialización? ¿Qué te enseñaron en casa? ¿Qué te dijeron en casa? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje con el otro cuando eras niño y a medida que tú fuiste obviamente creciendo? Que ya cuando uno crece se adquieren otros elementos, o sea, se van metiendo otros elementos, se van uniendo otros elementos que también hacen parte de ese proceso de interacción con el otro. Elementos como la autoestima, elementos como el autoconcepto, elementos como quién es el otro también, como la manera como yo visualizo al otro, una cantidad de elementos que hacen parte también como de esa socialización y ese proceso que es tan fundamental para nosotros. Segundo elemento importante frente a la convivencia familiar, conocimiento de mi familia particular. Hay veces idealizamos nuestras familias, hay veces idealizamos a esos seres que tenemos cerca y decimos qué rico que papá fuera así, que mamá fuera así, que mi hermano fuera así, que mi hijo fuera así, que mi abuelo, mi abuela, bueno, fueran de diferentes o determinada manera. Pero no, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es la familia que tenemos. Buena, no le demos un calificativo. Es nuestra familia, es nuestra realidad. Y desde su individualidad, desde su particularidad a esa familia concreta, seguramente nos ha dado muchas cosas hermosas. Entonces, segunda tarea para hoy, sentémonos a identificar cómo es nuestra familia, qué particularidades tiene nuestra familia. Por ejemplo, frente a la regla, frente a la norma, la familia cómo maneja como toda esta dinámica familiar, valga la redundancia, frente a este tema de la socialización con el otro, de las reglas, todo esto. Con esos dos reconocimientos viene una tercera pregunta y la tercera pregunta es, si ese soy yo, si esa es mi familia, ojo, yo no puedo cambiar una realidad, yo no puedo cambiar esa familia, es mi familia, pero yo sí puedo empezar a transformar. ¿Qué puedo transformar yo para mejorar mi convivencia familiar? La transformación empieza por uno. La transformación empieza por empezar a abrir nuestra mente, expandir nuestra mente y poder empezar a interpretar esas realidades familiares de una manera diferente. En esa medida, cuando yo empiezo a interpretarlo diferente, tengo, digamos, acciones, tengo elementos que me pueden llevar a comportarme de manera diferente, a entender que mamá actúa de la manera en que actúa porque me ama. No me gusta, no me gusta, pero ¿qué puedo hacer yo para aportar a que eso que ella hace no se forme en un disgusto mucho más grande, entrando a pelear, entrando en conflicto, sino por el contrario, entrando en una acción diferente que venga de parte mía? Mamá no va a cambiar, mi papá no va a cambiar, mi hijo no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, pero yo sí puedo empezar a transformar y hacer ciertas acciones para poder que sea diferente. Desde Carpe Diem, digamos que nos sentamos a mirar como ciertos elementos que nos permiten tener una adecuada
dinámica familiar, una adecuada convivencia familiar. Se los quiero recordar muy ligeramente para que empecemos a hacer acciones concretas, que es nuestro tercer reto del día de hoy, acciones concretas para yo poder mejorar esa convivencia familiar. 1. Aceptación de la diferencia y de la realidad particular. Se los decía en este momentico. Cada una de las personas que estamos en familia somos diferentes. Cada uno tiene su propia historia, sus propias heridas, sus propias formas de ser, su particularidad. Y eso es necesario entender. Yo también lo tengo, entonces es necesario entender cómo esa individualidad, esa diferencia. Ante una situación, cada uno vemos esa situación de manera diferente. 2. Respeto por esa individualidad y respeto por esa diferencia. No somos quien para ir a juzgar, no somos quien para ir a decir cosas que al otro le pueden herir. Cuando yo empiezo a decir ciertas palabras, cuando yo digo ciertas cosas que parten de mi subjetividad, eso hiere al otro. Y eso son juicios. Y no somos quien para entrar a juicios. Entonces, ante todo, respeto por ese otro. Tercero, una adecuada comunicación. Recordemos que la comunicación es base en todas las relaciones humanas. Entonces, seamos asertivos, comuniquémonos en el momento adecuado. Cuando tengamos la emoción así a flor de piel, más bien callémonos, esperemos y busquemos ese momento oportuno para poder comunicarme con el otro y decirlo de una manera acertada. 4. Desarrollar y mantener relaciones sanas. Ojo, ¿y cómo? Sentir que somos importantes y que los demás son importantes para nosotros. Hay veces no sentimos que el otro sea importante, o sí, es mi pariente, es mi mamá, es mi papá, es mi esposo, es mi hijo, es importante, pero no lo sentimos realmente. Y yo en ocasiones no me siento importante. Eso hace parte de mi autoconcepto. Eso hace parte de lo que yo pienso, veo y siento de mí mismo. Y desde ahí también tenemos que empezar a clarificar ese autoconcepto, ¿cierto? Puede que el otro no te haya sentido, no te haya hecho sentir importante para él o para ella, pero estoy completamente segura que lo eres importante. Pero quien primero se lo debe creer eres tú. Entonces, esas relaciones sanas o esos vínculos, digamos, se pueden desarrollar sintiéndonos importantes y sintiendo al otro importante. Y sentémonos en este momento a pensar, bueno, ¿por qué es importante la persona que tengo a mi lado? ¿Qué hace que ella o él específicamente sea importante en mi vida? Sentémonos un poquito como a reflexionar esa parte. Quinto, la reestructuración del pensamiento. Ojo, apertura, empezar a pensar diferente, empezar a interpretar diferente, darle una mirada diferente a las cosas. Cuando el otro hace lo que hace, no nos quedemos solo como en el acto en sí, sino que vamos más allá. ¿Qué hace el otro? ¿Por qué el otro actúa de esa manera? Y empecemos a tener una apertura y a pensarlo diferente, a mirarlo de manera diferente para poder estar lo más claros posibles frente a esas, digamos, a esos, ¿cómo se dice? A esas maneras en que nosotros interpretamos las cosas. El otro elemento es establecer pequeñas metas a nivel personal y familiar. Los invitamos a que establezcamos esas pequeñas metas personales diario, que me ayuden a mejorar esa convivencia familiar. Solo por hoy, como una de nuestras grandes consignas que tienen Alcohólicos Anónimos, que es genial. Solo por hoy no voy a contestar feo. Solo por hoy voy a dar una mirada cálida. Solo por hoy voy a dar un abrazo. Solo por hoy, cada día, pequeñas metas. Luego semanales y así vamos creciendo, y también a nivel familiar. A nivel familiar, bueno, el día de hoy voy a preparar algo especial y voy a invitar a mi familia. ¿Me aceptaron? Genial. Qué rico. No me aceptaron. Cada uno no quiso aceptarlo. Listo, hice mi parte y me siento feliz por eso. Triste, ¿aparece la emoción? Sí, aparece, pero eso me ayuda también a conocer la realidad de mi familia y a aceptar esa realidad. El otro elemento es hacer acciones concretas, y ese es el último que les invitamos, acciones concretas que nos permitan mejorar esa convivencia familiar. Ojo, movimiento, siempre lo decimos, el amor es movimiento,
Nada es estático, tenemos que estar en movimiento constante. Si yo quiero cambios, tengo que moverme a esos cambios. Si yo quiero tener una adecuada convivencia, tengo que empezar desde mí a tener esa diferencia en la manera de actuar, de pensar y de relacionarme con los demás. Y por último, como les decíamos esta semana en el programa radial, que no sé si lo escucharon o no, puede que ustedes digan, eso es muy fácil decirlo, eso es muy fácil cuando uno lo lee, pero otra cosa es vivirlo. Sí, sé que no es fácil, pero es posible. Y por eso estamos aquí diciéndoles que hay esperanza y que es posible mejorar siempre. ¿Cuál es el punto? Si tú te das cuenta que no puedes solo, si tú te das cuenta que necesitas de alguien que te ayude a clarificar muchísimo más y a que te ayude, como por ejemplo a tener esa reestructuración del pensamiento, a mirar de manera diferente, pues no estás solo. Hay muchos profesionales que te pueden atender, que te pueden escuchar y que te pueden acompañar en este proceso. No te quedes solo, no te quedes sufriendo solo frente a la situación concreta que estás viviendo a nivel de convivencia familiar. Y por supuesto, en Carpe Diem estamos para atenderlos, estamos para acompañarlos y para estar siempre ahí brindándoles una opción. Bueno, hasta aquí nuestro mini taller de hoy. Cuídense mucho y saben que cualquier duda que tengan o cualquier aporte que nos puedan dar, bienvenido sea. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Chao.